les voy contando, si querés, Dani, un poco esto de Dale, la dale, grabación dale. va a ser como para que haya una especie de backup y que si bien hemos pedido que tengan algo para anotar, pero bueno, acá un poco la idea es que cada una o cada uno sienta lo que sucede en el momento, digamos, si quieren ir leyendo a la par, digamos, cada uno desde su lectura, si quieren solamente escuchar, si quieren tomar nota, o sea, acá la modalidad va a ser como diversa, porque somos muchos y un poco también la idea es ver qué sale de todo esto, ¿no? Es un poco el desafío para nosotras ver qué sale de toda esta convocatoria, de toda esta participación y del encuentro principalmente, porque en realidad el deseo que nos mueve es las ganas de juntarnos. Esa es la verdad, Sí. queríamos juntarnos y conversar de esto que es como que al menos cuando empezamos a hablar del cuerpo y al menos en las reuniones con la Dani, era como, ay, no puedo parar y no puedo parar, y es como, aparecía información, aparecían lecturas, aparecían cosas, y bueno, seguramente acá quienes hacen trabajo corporal y trabajo somático les pasa que es como subirse a la ola y estar ahí permanentemente, pero bien, de una sensación linda. Una consulta. ¿El texto que vamos a leer lo enviaron por algún lado? Esperen que no sé Bien. quién Ya les habla. íbamos a aclarar eso. Eh, en este caso, en el caso del libro de Tere Puig y Jader Torta, no lo vamos a compartir al PDF porque es un texto que no está liberado. Ujú. Eh, lo vamos a compartir acá en la pantalla, por supuesto, para leerlo. Por supuesto, ustedes pueden hacer capturas de pantalla, eso es imposible de limitar, ¿no? Pero no compartimos el PDF por razones éticas, ¿no? Ujú. Eh, sí les decimos que el libro se puede conseguir, está en Mercado Libre, si les llega a llamar la atención, les gusta tener libros físicos sobre todo, se puede conseguir. Obviamente, comparando ¿En con los valor precios. de pesos argentinos o Ah, dólares? No, se consigue en se Mercado puede Libre. comprar sí, Sí. Sí, perdón, Dani, perdón, perdón. sí, 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 no, eso que estaban en precio, en peso, en el Sí, caso de... y un Gracias. poco la propuesta por ahí cuando pensamos en los autores también es, eh, bueno, para nosotras son ambos referentes en lo somático y el tipo de lectura que ofrecen es como una integración de un montón de planos, si se quiere, y la posibilidad de pensar realmente el cuerpo en todos esos espacios. Entonces, Hader, que es quien, digamos, tiene como la principal autoría en el libro, si ustedes después lo buscan, nosotros vamos a hacer una introducción ahora cuando comencemos, pero si ustedes lo buscan, van a ver que es una persona que bueno, es muy curiosa del cuerpo y lo ha llevado justamente a investigar en varios planos que tienen que ver con la sociedad, el placer, la espiritualidad. Entonces, creo que van a querer comprar más de ese libro. Más, capaz que van a querer comprar toda su obra porque la verdad que es como Porque muy lindo ahora leer. vamos a leer el libro que se llama Ser Cuerpo, pero hay otro libro que se llama Pensar con el Cuerpo, de la misma editorial, Ujú, o sea, la misma editorial que ha producido, ¿no? sí, Y de hecho en las solapas de los libros hasta se anuncian otros títulos que parecen sumamente interesantes. sí, Así que es algo para perseguir. totalmente. Bueno, Bueno, Nati, ¿qué que empezar? vamos, dale. Bueno, en primer lugar, creo, hemos sacado el tema de las presentaciones acá porque somos muchos y muchas, como dijo Nati, así que lo dejamos para el grupo de WhatsApp. Nosotras también, con Nati nos hemos presentado ahí, así que mucho más, eh, creo que no tiene mucho sentido que digamos. También creo que tienen nuestro Instagram en la mayoría de los casos, así que más o menos saben algo. Yo lo que les diría es que, bueno, estoy acá a razón
de que escribo y de que tengo un proyecto que se llama Cortoescritura, que me lleva el 90% de mis días. Así que, bueno, nada, eso yo resumiría mi presentación acá. No sé, Nati, si vos querés decir algo. Me gusta. Bueno, el desafío de resumir. Voy a resumir en 2 palabras por qué estoy acá. La principal es porque soy como una curiosa y una apasionada del cuerpo en todos sus sentidos, desde el movimiento, desde la expresión, desde, desde la manifestación y sobre todo desde la sanación. Entonces, un poco la idea de empezar con una lectura fue en cierta forma como para, bueno, disfrutar en grupo, como cuando uno toma mates y conversa de un tema. Bueno, esto es un poco la idea, juntarnos a conversar o a leer sobre esto para que cada una o cada uno en lo que necesite, bueno, se lleve esa información. No necesariamente ahora, no necesariamente ya, pero sí en algún momento. Y hemos visto con Dani en esta semana que han pasado, nos han pasado para bien un montón de cosas que tienen que ver con esto del cuerpo presente. Entonces, un poco esto de por qué estoy acá es reafirmar que claramente empezar a abrirse a la escucha del cuerpo, bueno, trae infinidad de información muy linda, a veces dolorosa, pero que es necesaria para, bueno, para estar en armonía. Así que un poco ese es el por qué estoy acá. Bien, bueno, yo he sido súper sintética, Está pero muy bien, yo no resumí. te comparto todo lo que dice Nati. Eh, Así que este, la, la idea, como dijo Nati, es reunirnos. Yo creo que lo principal de todo esto que me mueve desde Cuerpo Escritura y desde que hice la diplomatura en educación somática, sobre todo, es como entender que las redes acá son lo más importante. Eh, de hecho, acá está la primera con la que inicié las redes, que es Jimena, que está conectada, que la conocí en Córdoba cuando fui a su taller. Y así que ahí empecé un poco a entender que en algunos casos hay que salir del propio lugar, ¿no? Para poder tejer esas redes. Y ahora con la virtualidad tenemos la posibilidad de que, bueno, no hace falta salir tanto, pero tenemos esta opción. Bueno, con Nati nos pusimos unos objetivos, algunos ya los hemos ido adelantando, ¿no? Ujú. El primero ha sido las redes, ¿no? El de crear comunidad, conversar. Va a haber un momento, por supuesto, de lectura donde vamos a estar, una persona va a leer y el resto escucha. Pero bueno, la parte más importante de cada encuentro va a ser el momento de comentar, de debatir, de decir todo aquello que consideremos necesario que aporte a la lectura, al momento, al encuentro. Y, y bueno, y después hay otros objetivos que tienen que ver, por ejemplo, como les decíamos recién con respecto a la bibliografía, eh, hay una cuestión que tiene que ver con lo informativo, o sea, como conocer de qué se trata, por ejemplo, los somáticos, ¿no? Porque Ujú. por ahí estamos acá, seguramente en este grupo hay personas que estamos de lleno, inmersas en los somáticos, estamos ahí así como totalmente conmovidas y todo el tiempo y no paramos, ¿no? Lo digo porque sé de algunas personitas por ahí que andan así siempre apasionadas y están haciendo en las redes, en Instagram, algunas ya las ubico, pero también por eso. Otras no desde lo somático, bueno, etcétera, es una multitud, ¿no? Lo que nos convoca hoy día. Perdón, Dani. Y, Y bueno, y está también, bueno, perdón sí, y permiso, porque también quizás hay mucha gente y que lo vimos en las encuestas y que un poco la idea de preguntar qué los trajo o qué las trajo era ver qué las movía. Y bueno, hay mucha gente que es curiosa y que quiere saber más y que quizás no conoce nada y no entiende nada de la palabra somático. Entonces, bueno, para esas personas también es como el doble desafío de que se lleven la información que buscan. Así que eso también era para aportar. claro. Y más atrás, o sea, digo, un paso más hacia atrás de los somáticos, o sea, creo que nos une el interés por el cuerpo, ¿no?
o la cuerpo, o la cuerpa, como le queramos, esas distintas denominaciones tienen que ver con tratar de apropiarnos de algo de lo cual nos hemos distanciado por una cuestión cultural. Entonces creo que hay puntos en común, ¿no? Y es tratar de buscar. Después también, bueno, compartir estos textos, esta cuestión como informativa, en el sentido de que estamos como divulgando textos. Un objetivo es leer textos de autores vives, ¿no? O sea, que estén actualmente produciendo, porque podríamos leer los textos de los fundantes, de la somática, pero la idea es leer lo actual. Eh, ¿Qué más, Nati, con respecto a los objetivos? Bueno, básicamente esto, ¿no? Como debatir, cuestionar, reflexionar, ya sea que nos dé el tiempo para hacerlo acá, porque un poco también hay como unas ciertas normas que tienen que ver con lo que vamos a hablar ahora, pero que el espacio de reflexión, ya sea que suceda ahora en el momento de la reunión o suceda en el grupo, también sea una reflexión interna, ¿no? Nosotros, bueno, les vamos a contar que después en el grupito les vamos a mandar como un PDF, como tipo resumen de lo que se vivió, pero porque la idea es un poco esto de la escucha del cuerpo, no, no apegarse a me llevo el capítulo para leer, porque es como la tarea del cole. Entonces es lo que pasó acá, queda en la reunión, se cierra la reunión y cada una se lleva lo que necesita, y lo ideal es que lo pueda trabajar durante la semana. Y en esto de trabajar me refiero a que lo tenga presente. Ah, Eso sucede, o sea, realmente sucede. Entonces, que el espacio del grupo de WhatsApp sea como para compartir esa reflexión o eso que pasó o eso que se vivió hasta el próximo encuentro, que es el viernes 19. Durante 3 viernes vamos a leer este capítulo, ¿sí? Entonces vamos a tener también un proceso, que es un poco la idea de que no sean como textos, 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 sino, bueno, abrir un proceso, cerrarlo y dejarlo como que haga su parte en el cuerpo. mm. Y sobre todo nos surgía con Nati la palabra concientizar, o sea, volver consciente los procesos del cuerpo, ¿no? Porque no se trata de que de ahora en adelante por ahí nuestro cuerpo va a estar como más presente. En realidad siempre está presente, lo que pasa es que no lo escuchamos, ¿no? Y saberlo escuchar es un aprendizaje, es una práctica, ¿no? Se desarrolla, se mejora, se empeora también. Entonces, eso es lo interesante. Sí. Bueno, y después hay un montón de objetivos también que ni sabemos. O sea, quiero decir con esto que la idea estamos abiertas a que esto se expanda, ¿no? A que surjan acá cosas, surjan encuentros, surjan propuestas. De hecho, tenemos con Nati así como aparte de esto, hay como cositas aledañas que queremos que de acá mismo de estos encuentros surjan. Ujú. Eh, por ejemplo, un espacio donde se pueda compartir lo que está haciendo cada uno, o sea, cosas que podamos saber por medio de las redes sociales, que es la forma más fácil ahora de saber lo que está haciendo cada uno. Por ejemplo, cuando ahí leíamos las presentaciones, ya veíamos ahí, ¿no? Como cada uno estaba contando ya lo que venía haciendo, y nos parece que es muy interesante que las redes también se trata de eso, ¿no? Eh, Así que y bueno, y hay otras cositas también que van a ir saliendo, como les digo, que estamos abiertas a que esto vaya modificando y vaya tomando el camino que sea el mejor para todos. Ujú, totalmente. Respecto a, bueno, disponer del lugar y el cuerpo, ya lo habíamos anticipado en el grupo de WhatsApp, pero un poco la propuesta es, bueno, estar atentos a, a cuánto le brindamos al cuerpo, ¿no? Si queremos estar acá y estamos de repente, bueno, escuchando y trabajando, o si agarramos un poquito de información y nos vamos, bueno, empezar a prestar atención al espacio que ocupa el cuerpo en nuestro día a día y al vínculo que tenemos con el cuerpo y a la relación que tenemos con ese vínculo, ¿sí? Entonces, acá es como que desde el minuto que empezamos con la idea de armar esto, dispusimos al cuerpo a que nos empezara como a hablar, y nosotros también nos empezamos a abrir a esa escucha. Entonces, eh, hoy, como se hayan preparado de la manera que se hayan preparado, está bien. Después está la invitación para que cada una comparta. Por ejemplo, yo acá le contaba a Dani que me había hecho como un altarcito de cosas que para mí han sido parte de todo este proceso.
y que sea como este encuentro de compartires, vieron como lo mismo, esto de con un mate, una charla, una risa, bueno, que esto también suceda fuera de, digamos, de esta reunión, ¿sí? Se nos ocurrió con Dani, en el momento de la lectura, porque, a ver, nosotros vamos a empezar a leer, pero después está abierto a quien desee leer, o sea, no es que solamente nosotras tenemos que leer. Pero se me ocurrió que si alguien después, de repente algo que escucha o que está leyendo a la par le hace sentido, lo pueda poner en el chat, como que queden palabritas, que después nosotras podamos rescatar y podamos mandarles cuando les pasemos ese PDF, que Y sean también les como va a en servir común. como Ujú. una ayuda a memoria, porque por ahí la lectura no es tan corta, digamos, en varias páginas, y la idea es que por ahí les llamó la atención algo del inicio, vamos a hacer probablemente algunos cortes, o probablemente no, vamos a ir viendo cómo fluye, porque como les decimos, estamos probando, esto tiene la forma de un piloto, ¿no? Se estamos probando. Entonces, por ahí si dejan unas palabras ahí anotadas en el chat, nos sirve para retomar, por ejemplo, algo, o también pueden ser sus anotaciones. Y también nos puede servir a Nati y a mí, porque eso que queda anotado en el chat nos va a generar algo para lo próximo. Eh, o sea, tiene algo de lo instantáneo, ¿no? Tiene algo de la presencia, ese chat, como que estaría muy bueno que lo activemos de esa manera, ¿no? Puede ser frases, palabras, lo que sea, ¿no? Así que bueno, esa es como la primera invitación, disponernos con el cuerpo. Veo que hay algunas personas como ahí a Luisa, por ejemplo, que es la primera que dice súper cómoda. Luisa Gutiérrez, me encanta ese almohadón ahí detrás. Me da Ah, gracia muy bien, porque muy bien. al alcurnia. Eh, no, me da gracia porque la otra vez hablábamos con Nati que cuando nos conectamos a las clases, o generalmente, bueno, yo me pongo un fondo blanco, bueno, uso en la biblioteca también, ¿no? Pero bueno, en algunos casos, cuando he estado en confianza, yo me he conectado desde la cama, donde el cuerpo así que está totalmente eh, en reposo y dispuesto totalmente. Así que bueno, no tengan pudor en conectarse desde el espacio donde se sientan cómodos. Tal cual. Eh, bueno, hay unas cositas de cuestión de convivencia, ya algunas fueron saliendo, pero por ahí está bueno que las retomemos, Nati. Ujú. Eh, una tiene que ver con el grupo de WhatsApp. No, bueno, no, nos preguntábamos con Nati, dejarlo abierto, dejarlo cerrado. Tenemos este tsunami siempre de información, se pierde la info, ¿no? Es como eh, algo que nos quita del presente también, ¿no? De esto que queremos lograr. Entonces, bueno, lo vamos a ir activando así como momentos. Ustedes fíjense, cuando lo vean activado el chat, traten ahí como de participar, qué sé yo. Eh, por ejemplo, ahora nos presentamos, ¿no? No llegaron todos a presentarse. Y bueno, les vamos a mandar info, cuando esté cerrada con Nati les vamos a mandar info. Por ejemplo, ahora Nati les compartió un video de Tere Puig. A Tere Puig la pueden conocer por su canal de YouTube. O sea, va a tener esa función. Está la idea, les comento, está la idea de armar un grupo, pero por Instagram, cosa de que sea Instagram, que por ahí no es tan invasivo como WhatsApp, creo yo, ¿no? Donde sí podamos ahí subir la info que tenga que ver con lo que venimos haciendo, ¿no? Como ahí Ujú. comparto algo y eso me lleva al perfil, entonces ya puedo seguir a esa persona, ¿no? Como que sería una buena forma de que nos conozcamos a través de lo que venimos haciendo. Eh, Así que bueno, está esa posibilidad abierta, ya lo vamos a ver con Nati. ¿Qué más, Nati? ¿Se me olvidó algo? No, después sigue el tema de la puntualidad y mirá, nosotros decíamos arrancar y media para empezar a leer, cosa de ir ahí Sí. como teniendo espacios, pausas. Bueno, un poco esto, a ver, nosotros literalmente armamos un guión, pero adentro pueden pasar un montón de cosas, como Claro. necesitar espacio para, no sé, que las ideas bajen, porque realmente que nosotras hemos leído un poco el libro, no es por vendérselos, ¿no? Pero es como, ya con esa frase que compartíamos hoy, es como, ¿en serio? ¿Así vamos a arrancar de livianos? Es como, bueno, es mucha información y también sabemos esto, ¿no? Hay gente que por ahí no tiene ni idea del cuerpo o tiene una idea por ahí un poco como
oscura o como difusa de qué significa todo esto que decimos. Entonces, lo mismo, o sea, acá cada uno se sienta libre de hacer pausas, de estirarse, de apagar la cámara, de ir y volver. O sea, esto de que esté grabado es un poco a futuro para que quede este espacio ahí, en la nube, si se quiere, y que cada uno lo retome cuando necesita, ¿sí? Pero trataremos de ser puntuales, sobre todo con la hora de partida, o sea, no extendernos hasta las 8 de la noche reflexionando y debatiendo, porque bueno, tenemos que vivir también. Bien. Yo quería hacer sí, es una aclaración. Sobre el título del encuentro, también lo charlábamos con Nati, porque, bueno, se llama Círculo era el nombre original, Encuentro de Lectura Somática. Tiene por lo menos dos sentidos el tema de lectura somática. Eh, ¿Por qué? Porque por un lado hay una pequeña ramita dentro de la educación somática que consiste en pensar que la lectura también puede ser somática, puede ser una práctica pensada, no simplemente voy leyendo en el celular, corriendo cuando voy en el colectivo, ¿no? Sino como, no, disponer el cuerpo para la lectura, pensando que la lectura la puede hacer todo el cuerpo, ¿no? Toda nuestra piel, por decirlo, o sea que no es una cuestión de los oídos nada más, por nombrar una sola parte. Ujú. Ahora, el otro sentido, vamos a tratar de tener los dos, pero digo, el principal sentido es lectura somática en el sentido de que los temas son somáticos, ¿no? O sea, nos interesa pensar el cuerpo como soma, cuerpo vivo, en griego. Entonces, eh, esa es la principal razón, o sea, los temas que vamos a leer son temas relacionados con los somáticos, pero vamos a integrar lo demás de a poco, aparte con Nati, queremos como en algún momento que realmente en algún encuentro hagamos realmente lectura somática, ¿no? Pensándolo, hasta lo podemos construir entre todos cómo sería una lectura somática, porque es algo que yo creo que se tiene que pensar porque no, la lectura hasta ahora ha sido pensada como algo mental, ¿no? Algo que ocurre en nuestra cabeza. Si ustedes recorren bibliografía, tiene que ver con eso. Sí, ya. Ahí te desmuteo. Para, Sí, ahí está. A ver ahí. Ahí va. no te falta. Y Ahí. que es algo que he venido practicando, digamos, primero personalmente y después el año pasado compartí acá en La Serranita un taller creativo para mujeres en el que trabajamos con el libro de Helen Sixous, La risa de la medusa, y la idea era integrar la lectura como una práctica somática. Partíamos como disparador, digamos, no me gusta la palabra disparador, pero bueno, como incentivo determinados fragmentos de la lectura de ella y después las bajamos al movimiento, a la respiración y el sonido. Y salió algo muy lindo y para mí bueno, yo nombré ese libro porque para mí fue como una puerta para poder entrar a explorar todo eso porque es muy rico en la forma en que ella presenta, ¿no? La escritura y bueno, todo lo que tiene que ver con la sexualidad y la potencia, digamos, del cuerpo enfocado desde las mujeres. Eh, y bueno, y creo que sí, que es muy, muy lindo ir pudiendo registrar estas formas en que tanto la escritura como la lectura son procesos en los que uno puede estar, digamos, habitándolo desde un cuerpo sentido, que incluso Totalmente, la voz o el pensar se sienten, ¿no? Eso quería totalmente. compartirles, gracias. Permiso, Yara, gracias. Bueno, tu experiencia entonces nos va a servir seguramente para esta prueba que vamos a hacer en algún momento. Totalmente. Bueno, te vas a tener que Bueno, venir a Córdoba, Dani. Ya me parece que sí, está más que decretado. sí, todas las señales dicen lo mismo. Bueno, empecemos entonces, ¿no? Vamos, vamos. Bueno, tenés ahí, mientras que vos buscás, querés, yo les voy contando esto un poquito, ya los habíamos hablado, pero bueno, el libro no está en PDF, o sea que no se comparte, sobre todo para los que se han sumado ahora. No vamos a compartir el PDF de lo que vamos a leer ahora por una cuestión de
primero por dos cosas. Primero por el respeto que le tenemos a los autores del libro y porque decidimos conscientemente empezar con ellos, con ellos, y nos resultó muy interesante, bueno, respetar que es un libro que es reciente, que está disponible en Mercado Libre, que lo pueden conseguir, y porque también queremos que la lectura se haga cuerpo en la semana, así que si ustedes desean sacar captura, no hay problema con eso, digamos, ya es responsabilidad de ustedes, pero sí comenzar a leer y hasta donde lleguemos hoy, viernes 19 seguimos y así. Rápidamente les voy a leer dos reseñas como para que entendamos, para que nos hagamos a la idea de quiénes son los autores. Bueno, Hader Tolja es médico, es psicoterapeuta y es investigador, y tiene un centro que se llama Body Thinking en Bratislava, y desde ahí ha estudiado la percepción del cuerpo en el espacio, principalmente en el entorno. Cuando digo espacio hablo de entorno, y cómo el cuerpo responde en relación al entorno, ¿sí? Y todo el tiempo lo está integrando entre la mente, el espacio y el cuerpo. O sea, todo ese resultado es lo que él estudia a través de la anatomía experiencial. Por ahí los que estén en el, digamos, en el ámbito de la salud, sabemos que la anatomía siempre ha sido algo como muy de leer y entender, de no ver, de no palpar, sabiendo que tenemos un cuerpo. Entonces, él propone esta anatomía donde nos tocamos, donde nos exploramos, y eso, bueno, ya cambia un poco también esa relación. Y Tere Puig es profesora de yoga, su profesión de base es la arquitectura, y es educadora somática. Ella, mayormente Tere Puig, tiene en YouTube muchísimas charlas que están más que invitadas a que vean, a que escuchen, y sus clases de yoga orgánico son, bueno, una joyita, porque realmente se hace un trabajo de mucha percepción. Así que, bueno, dicho esto, Y además Tere también tiene clases de anatomía experiencial. ujú, O sea, ella en realidad integra las dos cosas en sus clases, el yoga orgánico y la anatomía experiencial, sí. tal Y les cual. cuento que, bueno, tanto Tere como Jader, o sea, yo me comuniqué con Tere para contarle que vamos a hacer este proyecto. Bueno, ella se puso súper contenta. No, de hecho, nos ayudó en la difusión también. Me pareció muy buena la idea y le contó a Jader. Así que, bueno. eh, ¿Dónde vive cada uno de ellos? Tere en Barcelona y Jader Ujú. no lo sé. Mira, yo estuve ahí chusmeando y creo que vive en Eslovaquia, o al menos por Ah, allá tiene todo el... De hecho, eso es esto que decía Dani, de que hay libros que no están traducidos, es porque, ujú. bueno, no es de acá, digamos. Creo, he visto videos donde él habla en italiano Mm, y los textos originales creo que están en italiano. sí, 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 en italiano. Sí. Ujú. Bueno, me muteo, Dani, para que arranques. Ya, empiezo yo entonces. ¿Por qué pensar con el cuerpo? El cuerpo susurra continuamente y cuando uno escucha el murmullo, percibe la verdad. Gastón Bachelard. La expresión pensar con el cuerpo, que es además el título del libro anterior, nació para superar, incluso a nivel lingüístico, el equívoco de la dicotomía entre psiquis y cuerpo. El límite intrínseco de expresiones como el cuerpo te habla, la sabiduría del cuerpo, escucha tu cuerpo, el cuerpo no miente, relación mente-cuerpo, alma y cuerpo, psicosomática, psicofísico, que asimismo han sido importantes para comenzar a cambiar la perspectiva, implícitamente remiten a una idea dicotómica de nuestro funcionamiento que nos confunde. De hecho, en realidad, un organismo es íntegro e integrado, y cada fenómeno mental, psicológico y emotivo es al mismo tiempo un fenómeno corporal, y cada fenómeno corporal es un fenómeno mental y emotivo también.
mental y corporal no son más que perspectivas diferentes del mismo evento orgánico. Rigidez mental y rigidez física, por ejemplo, son solo descripciones de la misma actitud de fondo percibida en planos diferentes. ¿Qué significa pensar con el cuerpo? Instintivamente, un cuadro colgado que está torcido nos provoca fastidio. ¿Por qué? Estamos acostumbrados a considerar las elecciones estéticas como elecciones mentales. En realidad, la estética arraigada en el cuerpo tiene una base biológica. La proporción áurea la encontramos también en arquitectura, en las ventanas o en un cuadro. Pero esto no significa que no exista también desde antes del hombre, en las plantas, en los animales, en los caracoles, por ejemplo. Y luego constituye la base biológica de nuestra percepción estética. Cuando estamos de acuerdo con estas leyes naturales, tenemos una sensación de bienestar. Cuando estamos en desacuerdo, se crea una disonancia y sentimos malestar. Sentimos físicamente el malestar. El modo en que está estructurado un espacio condiciona aquel en que se estructura el cuerpo. Luego, esta respuesta física puede ser ignorada o tomada en consideración. El desafío de pensar con el cuerpo es que también hay que reconocer y honrar estas sensaciones en entornos más complejos con respecto al cuadro torcido. Pero, sin embargo, el cuerpo responde con la misma inmediatez y claridad. ¿Cómo se aprende a pensar con el cuerpo? No se aprende, simplemente se deja de inhibir algo que ya existe. Tomemos los casos de un atleta muy bueno y de un campeón. La diferencia está sobre todo en el hecho de que este último no inhibe las cualidades corporales. Recurre a ella con las manos llenas. No posee más cualidades que el otro. En todo caso, tiene menos sobreestructuras mentales. Es como la conocida historia de la hormiga que se encuentra en 1000 pies y le pregunta: pero con todas esas patas, ¿cómo lo haces para no tropezar nunca? Para responder, al 1000 pies comienza a pensar y a partir de ese momento ya no logra caminar más. Gran parte de la educación motora y deportiva que recibimos nos enseña un modo cerebral de ser en el cuerpo y nos convierte en el 1000 pies que piensa. También una bailarina de danza clásica asume posiciones que serían impensables para un mono o para un niño. Sin embargo, un niño de 2 años se mueve con una levedad y una integración increíbles. La educación motora nos enseña movimientos de robot con los brazos extendidos. Son movimientos inventados en la cabeza, antinaturales. Si queremos estimular la inteligencia del cuerpo, debemos observar aquello que haría el cuerpo espontáneamente. Por otro lado, hemos recurrido, durante siglos, a la metáfora del cuerpo como máquina. Una máquina maravillosa, pero una máquina. El hecho es que hay periodos, desde un punto de vista histórico como individual, en los que la mente siente la necesidad de controlar el juego. Para los hombres ha sido importante pensarse en centro del universo justamente por una cuestión de seguridad, de identidad. No ha sido solo un error de tipo astronómico, ha sido una necesidad cultural. En el momento en el que esta seguridad no fue tan vital, la revolución copernicana pudo ser aceptada.
La idea de no estar en el centro del universo en ese momento no nos desestabiliza ya tanto. Lo mismo ocurrió en la relación entre cuerpo y mente. En ciertas épocas ha sido importante pensar que el alma y las emociones estaban en la cabeza. Se hacía girar el cuerpo alrededor de la cabeza como se hacía girar el sol alrededor de la Tierra. Esta fase histórica y cultural terminó, y algunas personas comienzan a entender que la cabeza ha sido creada en función del cuerpo y no al revés. Continuando con el paralelo entre la evolución histórica y la individual. ¿Cómo definirías la etapa cultural que estamos dejando atrás? Como un periodo adolescente. Desde un punto de vista histórico, se recorren algunas etapas similares a aquellas que vive un individuo, y la adolescencia es una etapa obligada. En la adolescencia, la actividad mental toma la delantera. Es el momento en el cual se está más dotado mentalmente para jugar al ajedrez o para programar un ordenador. Tal vez uno no se convierta en campeón a los 17 años, porque también hay que tener en cuenta la experiencia. Pero ese es el periodo en el que se tiene la máxima capacidad de abstracción. Por esto, los adolescentes son tan inseguros. Por esto le dan tanta importancia a su apariencia. Si no estás arraigado en tu cuerpo, en todo nivel, percibes que tu persona es precaria. En los últimos siglos, hemos desarrollado técnicas de movimiento, gustos estéticos, una educación y también una música y una arquitectura que aumentan el control cerebral. Ahora, dado que ya disponemos de tal control, en vez de dedicarnos a mantener a raya nuestra vitalidad, podemos comenzar a utilizarlo. Vayamos a la actualidad. Además de todas las técnicas corporales que se basan en la escucha, ¿qué nos puede ayudar a restablecer un contacto con el cuerpo y con su inteligencia? Una mujer embarazada, por ejemplo, tendencialmente es ya una pensadora corporal, porque la supervivencia del feto la obliga a arraigarse en el cuerpo. Pero aparte de esto, podría contestar que no se puede realmente crear arte si no se piensa con el cuerpo. Solo cuando se está en profundo contacto con el alma y con el cuerpo, se puede expresar algo trascendente. Al cuerpo se puede llegar también por una enfermedad. A menudo, la enfermedad nos lleva al punto en que entendemos que no podemos continuar haciendo una cosa solo porque nuestra mente así lo quiere. Entonces, nos encontramos que miramos aquello que nos ocurre verdaderamente. Si tienes un estómago que digiere cualquier cosa, no te das cuenta de los efectos que tiene la comida en ti. Cuando comienzas a tener algún problema, está claro que le prestarás atención a todo aquello que comes. A menudo la enfermedad ayuda a ponerle un freno a la omnipotencia de la cabeza. Nos coloca en la condición de sentir como el embarazo. Sin embargo, creo que cuando se buscan niveles de excelencia en cualquier campo, sea un pianista en su mejor concierto o un atleta en la final de tiro al blanco en las Olimpiadas, se termina naturalmente por recrear una integración profunda con el cuerpo y su inteligencia. En cambio, ¿qué mecanismos utilizamos para no sentir las informaciones corporales? Muchos, naturalmente. En el transcurso de los siglos, los medios inventados para hacer rotar el cuerpo alrededor de la cabeza han sido muchos. A través del tipo de educación, como he mencionado, como también partiendo de otros medios aparentemente más banales. ¿Sabe cómo se hizo popular el café? En Norteamérica, en el siglo pasado, se dieron cuenta que los obreros producían más cuando lo bebían, y por lo tanto,
introdujeron distribuidores gratis en los lugares de trabajo. El café permite controlar con la mente las necesidades del cuerpo, o como se dice en la medicina china, usar energía que no tienes. Esto es, en esencia, el mecanismo que hace que un equipo dope a sus propios atletas y con ello logre quemarlos en 2 temporadas, en vez de pensar en el futuro e invertir en el tiempo. Hoy en día se comienza a tomar conciencia que las empresas que logran sobrevivir mejor son aquellas más humanas, en las cuales las personas están en contacto consigo mismas. Cuando acentúas el control de la mente, tienes ventajas solo en el corto plazo. Luego la gente enloquece y necesita hacer terapia. Sí, sin embargo, el discurso acerca de la psicoterapia es complejo, porque una psicoterapia que trabaja solo a nivel de la mente te desarraiga más. En la Universidad de Chicago, en los Estados Unidos, han desarrollado una investigación para entender qué características debe tener una psicoterapia para que funcione. Han grabado miles de sesiones. En cierto punto se dieron cuenta que podían predecir desde el principio si una terapia podía tener éxito o no. Habían individualizado un parámetro muy simple, el tiempo de respuesta. Si el paciente contestaba inmediatamente a una pregunta que le había hecho el terapeuta, no habría habido ningún cambio. Por el contrario, en el caso de las personas más lentas en contestar, era como si buscaran captar también las propias reacciones físicas frente a la pregunta. Entre la entrada de la pregunta y la salida de la respuesta, había en práctica un periodo dedicado a comprender qué sentían físicamente. Es una realidad independiente de la orientación terapéutica elegida. Además, la actitud natural del paciente depende, en todo caso, del hecho de que el terapeuta fomente o no la atención al reconocimiento de las propias sensaciones corporales. Para esto no cuenta la técnica, sino la actitud. Después de todo, si se quiere evitar la integración con el propio cuerpo, los caminos son infinitos. También algunas modalidades de hacer psicoterapia funcionan bien, porque permiten seguir para adelante durante años, contándote y contando aquello que uno quiere. Nati, ¿querés seguir? Dale, te vi ahí que estabas con el gato. Bueno, Dale, ahí. perdón, es que mi gata, mientras yo estaba leyendo, no sabe la cantidad de cosas que he hecho para llamar la atención, Te entiendo. entre tirarme un espejo que tenía acá. Me pasa, me Bueno, pasa. Déjamelo y yo lo voy leyendo de ahí si querés, o de última ¿querés que cambie yo a la mía? dale, dale. Decime, ¿cuál es el problema de pensar solo con la cabeza? Listo, dale, ahí me meto yo con el mío. Bueno. Hacemos ahí la pausa como para descansar. Acá. Acá. Bien, continuamos. ¿Cuál es el problema de pensar solo con la cabeza? El problema es que cuando piensas solo con la cabeza, ya no distingues lo falso de real. Al no tener arraigo en la realidad y en el cuerpo, una cosa falsa y una real se convierten en equivalentes. Hemos conservado el cerebro de Einstein en formol para poder seguir estudiándolo, como si todo aquello que pensaba lo hubiese elaborado solo en su cabeza. Pero el mismo Einstein decía que sus intuiciones nacían de sensaciones que tenía en el cuerpo. Frente a situaciones complejas como aquellas de las que él se ocupaba, la cabeza sola no puede.
La inteligencia, sostiene la neurocientífica norteamericana Candace Pert, no está situada solo en el cerebro, sino en células distribuidas por todo el cuerpo. ¿Quiere decir que los científicos piensan con el cuerpo? No es una novedad. Para Leonardo da Vinci, el cuerpo y la fisicidad eran importantísimas y han sido un verdadero instrumento de su pensar. Era una persona extremadamente fuerte físicamente, tanto que se cuenta que lograba doblar una herradura de caballo con las manos. Y era muy integrada y coordinada a nivel corporal, dado que montaba muy bien a caballo, también sin montura. Y era también vegetariano. No creo lo hiciera por ser devoto de alguna secta, sino probablemente porque este era el régimen alimenticio que mejor le permitía afinar la propia sensibilidad interior. El verdadero conocimiento ocurre cuando se confronta la información que te llega de afuera con la reacción que sucede de dentro. Y el pensamiento creativo es solo la síntesis entre estas dos cosas. ¿Querés que sigamos, Dani, o hacemos ahí el... ¿Qué decís? A ver, voy a mirar, para que estás muteada, voy a mirar al resto porque estaba mirando mi PDF. Si es así, seguimos, si no hacemos ahí como un intercambio. ¿Qué dicen? A ver, para que te busco, Dani, a vos que no te veo. Estaba muteada, no Ay, debe sí, hablar. ahí está. No, te decía Nati que hasta ahí era la Dale. lectura de... Dale. Acá hicimos nosotros el break como para, bueno, para que ahora, de esta primera parte del capítulo, eh, bueno, nada, son las 7. Ay, venimos re bien. Bueno, si La quieren, idea, dale. claro, la idea de esta última media hora es poder compartir, por eso les decíamos que anoten, que este espacio es para compartir con lo que significa, con todos los posibles actos de hablas que quieran hacer. Ujú. Ahí me salió la licenciada en letras. Quiero Y yo decir, como pues, fono, imagínate, o sea, la comunicación para nosotras es la base, no, claramente. hay como comentar, preguntar, debatir, aportar, todo es bienvenido. Bueno, escuchar sobre el texto, algo que les suena, que el texto nos haya llevado a algún lugar. Bueno, voy a empezar yo como para que se rían un poco de la duda que tengo. En primer lugar, soy totalmente ignorante de todo lo que ustedes vienen estudiando hace mucho, así que me disculparán. Pero bueno, me interesa el tema del cuerpo. eh, y no entendía cómo era eso de rotar eh, el cuerpo alrededor de la cabeza, o sea, no me podía hacer a la imagen, a la idea de cómo se podía hacer eso. Y después, obviamente, que me remite este texto a las dicotomías que por ahí cuando uno es adolescente y empieza un poco su etapa de búsqueda, ¿no? En la iglesia católica, donde sea, ¿no? Empiezan como a hablarte de esta dicotomía, alma, cuerpo y bla, 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 bla. Yo tengo muchos años de terapia y es tan cierto esto que plantea el texto de cómo el cuerpo está, no sé si gobernado por la mente, porque o el cuerpo está informando algo que pasa en la mente y que a veces no tenemos manera de entender. En mi caso particular, yo no sé si todas me conocen, pero bueno, lo voy a repetir para que me entiendan por qué hablo desde este punto de vista. Cuando tenía 1 año y medio me dio poliomielitis. Yo caminé
6 meses. Y esto me lo recordaba siempre mi madre, me hace acordar al mil pies. Y me insistía mucho en, esta es la única foto que vos tenés caminando, que la tengo ahí guardada, la tengo exhibida en mi casa como algo, como una reliquia, ¿no? La única foto que vos tenés caminando. Entonces, para mí el cuerpo es un dolor. Con el paso del tiempo, el placer se fue como borrando de mi cuerpo y todo lo que escucho yo ahora es dolor. Tiene que ver también con la edad. Tengo 62 años y una serie de cosas que me fueron pasando, ¿no? Pero por ahí la intriga, lo que me dejó como para pensar es este, cómo hacer para poder escuchar al cuerpo, ¿no? Lo que dice y para dejarlo libre, para no tener vergüenza, a lo mejor, para poder girar, no sé, te juro, Dani, no se me ocurre cómo haría ese movimiento. Bueno, eso nada más, y que soy muy ignorante. Bueno, Gracias, gracias por Clary. esto. Mira, Yo creo quería hacer que... una aclaración, Dale. Clarita, de la lectura, perdón. Es que cuando dice de que esta rotación del cuerpo en torno a la mente o a la cabeza está haciendo un paralelismo, una metáfora también, podemos decir una analogía, entre la revolución copernicana y lo anterior, ¿me entendés? Entonces, Ah, es como que al producirse el cambio, la mente queda en el centro como quedó en el centro el sol, sería, ¿no? Si no me un equivoco. déficit de mi O si no- lectura desde toda la vida ha sido leer literalmente algunas cosas. ¿Eh? Ese es como un significante al que no pude llegar. Me pasa en general. Cuando Clarita, perdón, cuando Clarita cuenta su interpretación literal, yo me imagino un hélice, una cabeza en medio y el cuerpo girando así sin control estructuradamente y puede ser que al estar desconectados nos provoca eso, o sea, es como, o sea, a mí me hace sentido que si la mente es la que está dominando ahí y va a llevar el cuerpo para donde quiere. Entonces sí, lo va a hacer girar todo el tiempo. Bueno, creo que entre todos podemos ir construyendo lo que preguntó Clarita, en el sentido de que cómo se hace. Bueno, es la gran pregunta, ¿no? Creo que todos estamos acá porque queremos saber también cómo se hace, y es un camino que no es una recta, ¿no? No sé, tiene tantas formas, es rizomático, diría. Sí. Ni siquiera diría espiralado, que es como una figura re linda, pero creo que no, es un laberinto realmente, saber escuchar el cuerpo. Yo quería compartir, ¿qué tal? Hola, Lau. Laura acá. Laura. Bueno, me invitó una amiga acá y realmente yo estaría en el extremo totalmente opuesto de lo que se está planteando acá, porque yo sí me siento una persona muy extremadamente mental, hipermental, de pequeña. Todo mi trabajo y mi vida ha pasado por la cabeza. Eso que me mencionaban justamente del libro, que hablaban justamente de ajedrez y de programación, es lo que yo enseño. Entonces, estoy en contacto constantemente con estas líneas, ¿no es cierto? Y me pareció interesante todo lo que planteaba por lo menos en la primera parte del libro. Me resonó bastante de que la cabeza dirige y me da la impresión como que la cabeza cuando dirige se vuelve como ciega al cuerpo. Eh, y el tema de conectarse y empezar a
a escuchar el cuerpo antes de que explote el cuerpo y lo tengas que escuchar sí o sí. Entonces me pareció súper interesante hacer estas lecturas, ¿no es cierto?, en lo que estamos compartiendo. Así que para mí me llama así a una reflexión personal y para tener en cuenta de ahora en más. Bueno, eso quería compartirles. Gracias, Laura. Gracias, re lindo. Yo me quedo, y ya con esto después quien quiera hablar, con algo que dijo Clary de me siento un ignorante en esto. Y por ahí yo creo que es re lindo ser ignorante en el tema, porque vieron cuando uno sabe tanto de algo, o cree que sabe tanto de algo, es como que se le pasan las mejores informaciones. Entonces, por ahí estar como completamente despojado de información es como la posibilidad de, bueno, de hacer tu propio camino, que un poco es la búsqueda, ¿no? Entonces, es como cuando uno está hablando de lo que sabe y viene otro que no tiene ni idea y dice, ah, pero podrías hacer esto, y es como, "Ah, ¿cómo no lo vi?" Bueno, es un poco así. Ser ignorante acá es, creo que es una linda forma de explorar, me parece. Antes de darle la palabra a Andrea, Dale. agregaría una cosita más, que dentro de las técnicas somáticas, perdón, mi gata, dentro de la educación somática, una búsqueda bastante usual es la de desaprender, ¿no? Reaprender. De hecho, algunas técnicas se presentan como pedagogías, ¿no? Como reaprendizajes. Así que bueno, es muy importante eso. Sí, Sí. Andrea, no sé, quería. Eh, en relación a lo que acabas de decir, por ahí a veces es dejar de hacer o dejar de responder muy rápido y abrir ese espacio de tiempo antes de la respuesta, que creo que el texto decía algo de eso. Yo trabajo con la técnica Alexander, pero muchas técnicas somáticas proponen ese espacio de tiempo antes de responder, Ujú. para abrir espacio para hacer para, para poder hacer el scanning, qué me está pasando en otras regiones del cuerpo que no sean la cabeza. Y ese era el comentario que quería hacer, que estuvo bueno, que con esa imagen del cuerpo rotando alrededor de la cabeza, hubo una de las chicas que dijo alrededor de la mente. Me parece más atinado porque la cabeza también es parte del cuerpo, y entonces empezar a tener la representación física del cuerpo que incluya la cabeza y el cerebro entero en todo su volumen, además de los pies, las manos y todo lo que está en el medio, en volumen 3D, es como interesante. Entonces, por ahí era la mente y las sensaciones, o algo así. Amén. Y me quedé pensando, última cosa, perdón, que, que me interesó mucho del planteo inicial de cómo hilvana o cómo entrama la lectura o la narrativa en la práctica somática. En mi cuaderno anoté en mi cuerpo, con cabeza y todo, y después fui tachando y puse en las sensaciones, y después taché y puse en el soma, en mi soma, ¿no? Y como la palabra cuerpo viene un poco a dejar incompleto algo muchas veces, que qué complicado, porque todo está, en todos los textos está escrito el cuerpo y es la persona. Como acordarnos de eso, ¿no? De hacer el zoom out para escuchar que lo que nos está queriendo decir no es solo el cuerpo y el cuerpo sin cabeza, ¿no? Sino el cuerpo con cabeza, y mucho más que eso, la persona que sin cuerpo no existe, digamos. Y recién cuando Clarita dijo, yo no sé, o el dolor, y Laura dijo, empezó a hablar y estaba emocionada de contarnos, o por lo menos yo tuve esa percepción. Eso es en el cuerpo. Eso es
y todas lo escuchamos, además de sus voces, y creo que fue la información, o por lo menos que nos modifica la capacidad de escucha. O sea que ya están teniéndolo. No es que, y ya le están dando bola, y todas le estamos dando bola. Y está re lindo eso. Sí. Ya Así que estar bueno, acá gracias. es eso, ¿no? Ya Creo que estar desde acá. el momento en el que... Perdón, ¿quién habla? Ah, Yo que creo que nos bueno. vamos a leer la mente otra vez. Creo que desde el momento en el que Laura dijo soy mental, es porque ya hay una percepción corporal, o sea, ¿no? O sea, la percepción de que hay un dominio de algo sobre algo, ya implica que está escuchando el cuerpo, Sí. que vendría a ser lo otro, ¿no? Lo que no a lo mejor lo percibe como lo diferente. Y solamente introduzco ahí esta diferenciación de llamar las cosas por su nombre como para que se abra el debate. No es lo mismo la mente que la cabeza. No me acuerdo ahí quién hizo, pero es como, ok, ¿es la mente lo que te tiene todo el tiempo pensante o es la cabeza? Entonces, bueno, ahí ya, nada, abro espacio y cierro. Ahí, Pau, ¿querés hablar? Hola, ¿qué tal? Bueno, no, sigo pensando en algo que me causó como ruido. eh, no lo voy a decir exactamente seguro como está en el texto, pero lo que me queda de la memoria es, en alguna parte dice que cuando se impone o se jerarquiza la mente por encima del cuerpo físico, entendería yo, como que hay un problema porque establecerse desde ahí no nos permite diferenciar lo real de lo falso. Y entonces yo me quedé así un poco sorprendida. Dije, ¿cómo así? Pero si no fuera por eso, entonces ¿dónde quedaría la capacidad de imaginar? Porque la imaginación, desde mi comprensión, es una función de la mente que responde a estímulos externos, pero también a estímulos internos. Entonces, no sé si fue que malinterpreté como ese pensamiento de los autores, pero me quedé muy pensativa en decir, no, pero qué maravilla no diferenciar la realidad de lo falso, porque justamente se trata, desde mi lectura, de romper binarismos. No importa si es real o falso, para mí. Lo que interesa es lo que es capaz de producirse nuevo o distinto o de abrir otros umbrales desde esa posibilidad de imaginar que yo la he entendido que proviene de una capacidad de la mente. Y eso lo conecto también con que a veces también se le da como mucho látigo, se le da muy duro a la mente. Y no sé, a mí eso me causa como un poco de ruido porque yo siento que, así como decía al comienzo del texto, es un asunto de perspectivas. Claro, uno a veces de pronto resuena más mental, a veces más corporal, a veces más emocional, a veces más energético, no sé. Entonces quería compartirles este pensamiento a ver que si de pronto a alguien algo se detona. Gracias, Paola. Hola, Sí. Bueno, soy, Pau, después soy Jimé. Pau. Ay, ¿no se había alguien más? No, Pau, Hola. Pau, después hablar Ah, no, que yo, bueno, escribí varias cosas que me resonaron del texto y una que marqué creo que tiene que ver con lo que estaba compartiendo recién. Y es esto que en un momento en el texto dice el modo cerebral de ser en el cuerpo. Y bueno, y ahí siguiente viene como sería la contraparte, ¿no? Que es que haría el cuerpo espontáneamente, ¿no? Y yo creo que eso, que el modo cerebral de ser en el cuerpo, este modo que tenemos implantado, ¿no? De cómo deberíamos responder, movernos, desplazarnos, va como tiñendo nuestra vida y nuestra esencia en algún punto, ¿no?
Incluso, bueno, la influencia de la cultura es algo que no nos cuestionamos. Y este modo cerebral creo que justamente lo que busca es eso, ¿no? Como que no pongamos en jaque nuestras ideas y eso quedamos como natural, cosas muy simples, no sé, por ejemplo, usar el inodoro, ¿no? Es como, es natural, y sin embargo es algo cultural. Y creo que todas estas cosas, ¿no? Que van limitando esta espontaneidad del cuerpo, ¿no? Frente a cómo responder a una situación, por ejemplo, ¿no? Si estoy frente a una situación que me genera malestar y yo no puedo percibir, ¿no? O sea, mi modo cerebral me dice, esto hay que tolerarlo, no puedo registrar esa sensación de mi cuerpo, de que en realidad no quiero tolerar esa situación. Y desde ahí voy generando una realidad que eso para mí, ¿no? Desde el texto quiere decir que no es verdad, no es la verdad, sino que es algo, pero que encima yo lo creo, o sea, me creo que es así cuando en realidad adentro quisiera hacer otra cosa, o mi cuerpo espontáneamente haría otra cosa, quizás saldría corriendo, ¿no? Quizás diría, basta. Pero como el modo cerebral dice, no, hay que hacer así, hay que hacer allá, el moralismo, esto, lo otro, ¿no? Se va generando eh, esta especie de realidad ficticia. No sé, me viene esto y me quedo con esto, como, ¿qué haría el cuerpo espontáneamente? Eh, es algo que a mí me gusta como practicar cuando estoy sola, ¿no? Como, bueno, a ver, ¿hacia dónde hacia dónde se mueve mi brazo, mi cabeza? Con una música, con lo que sea, ¿no? Algo ahí que me guste y ver qué hago en realidad, ¿no? ¿Qué hago cuando nadie me está mirando, ¿no? Cuando puedo relajar mi modo cerebral, hacia dónde me muevo, hacia dónde va mi alma, hacia dónde me llevo. Pero Nada, aparte, eso. Pau, también hay otras espontaneidades del cuerpo que, por ejemplo, digo, nos sonrojamos y no lo podemos controlar, ¿no? Ujú. No lo podemos, de hecho, no lo podemos generar. O sea, hay una espontaneidad del cuerpo que es como una base que tenemos para intuir de que hay otro modo, ¿no? De estar. Y así digo Totalmente. de sonrojarse, pero hay un montón. ¿Y Giner? Gracias, Pau, porque ya dijiste todo lo que teníamos que decir. Como que fue con mucha más claridad de lo que lo podría haber expresado. Lo que me vino con las preguntas de Paola y bueno, con lo que venimos charlando. Eso, me aparecía esto como si fuera que este modo cerebral o esta mente fuera externa o impuesta y culturalmente, socialmente, patriarcalmente, racialmente, colonizadoramente, todas esas que ya conocemos. eh, sí, me venía eso y ahora, habiéndola escuchado a Pau, me viene esto de lo rotas, lo rotes, lo rotos que estamos en nuestra capacidad de corregulación y de autorregulación. Como ahí está para mí la clave de por qué, de esta separación entre mente y cuerpo, ¿no? Y que es una rotura cultural y de trauma social, ¿no? Y bueno, no quiero ahondar mucho en eso porque no es lo que trae el libro, no es puramente lo que trae el libro, pero me traía eso, a a que ahí hay algo que es bien fisiológico, ¿no? Es como esto que hablan desde la sociología, desde la somática del trauma, que, que el trauma social está habitando en nuestra fisiología profunda. Entonces, también un par de datos que dice el libro, esto de pensamos con muchas células que están en todo el cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el sistema nervioso, ¿no? Dando vuelta en esta idea de desconexión. Eh, pero al inicio de este capítulo, de este libro, es como que lo que muestra es este binarismo en el que vivimos y que nos sostiene en el trauma, en el trauma de no regulación permanente y de ser útiles a esto, a este sistema vigente. Eso, gracias.
Gracias a vos, Jimé. Me encantó. Quería decir algo, a mí me quedó un montón lo que dijo Paola, porque yo me lo he cuestionado un montón de veces cuando empiezo a pelearme con mi mente, con lo mental, retrocedo unos pasos, ¿no? Porque muchas veces he tenido la sensación de que realmente la mente está ahí al servicio de otra cosa, no imperando. Entonces, cuando he tenido esas sensaciones, hay un poco que me explico por qué es que vamos en contra, tenemos esa sensación de pelea y lo somático. Hay muchos textos que parecen como estar batallando contra lo mental, pero yo creo que tiene que ver con eso, porque percibimos que a veces los pensamientos están al servicio de lo que está ocurriendo en el presente, y hay veces que está en el pasado o está en el futuro, como eh, adelantando futuros catastróficos, por ejemplo, y con unas funciones que no nos dejan vivir bien, ¿no? Eso, nada más quería, porque me quedé pensando, porque tengo esos cuestiones auto Todo, debates. todas nos cuestionamos todo acá. Está Sol y después está Luisa como para que... sí, pueden ir levantando la mano si quieren, pero bueno, nada. Eso. Está bueno lo que se va armando. Buenas. Em, Me quedo pensando en cómo trasladar esto del cuerpo como totalidad a los pacientes. Es como, ni hablar a mí misma, pero también a los pacientes. Es como hasta me cambio la visión de cómo, de realmente, es como esta, la mente, cosa separada del cuerpo, y al mismo tiempo es el cuerpo sintiendo las emociones, el cerebro enviando esa información, los pensamientos, etcétera. O sea, todo ocurre en lo mismo, no están separados. Y Y también me resonó mucho este modo de resolución de problemas en el cual hemos estado entrenados todos tanto tiempo. Quedar enganchado en eso, y hay veces que hay cosas que no sé si se resuelven con el modo de resolución de problemas, pasan por otro lado. Entonces, me quedo pensando eso y creo que me lleva un poco a esto, como transmitírmelo a mí y transmitírselo a mis pacientes y con quienes laburo, tratando de hacerlos conectar un poco más con el cuerpo, por la información que esto da. ¿Pacientes de qué son? Soy psicóloga, Ujú. yo laburo con la Nati. Estamos juntas. Ah, bien. Hay equipo, Sí, hay un hermoso equipo ahí de trauma. sí, Em, sí. Me encantó, voy a rescatar algo y que lo voy a linkear con alguien. Yo me olvido por ahí el orden, pero sí voy anotando todo. Esto de empezar a pensar al unísono, y que es algo que Dani siempre trae cuando nos reunimos, de poner la mente al servicio del cuerpo. ¿Qué pasaría si la mente la ponemos al servicio del cuerpo? Entonces, esto de, bueno, si soy cuerpo y mente, si soy cuerpo y mente o si estoy integrada, es un poco como la ley de la vida, de la naturaleza, ¿no? No sé, me conecto todo el tiempo como con lo natural. ¿Luisa? Yo tengo Es una pregunta, justo, pero... perdón, No, no, usted en español. no me pasa nada. Mira, Bueno, hola. justo cuando, ahora que has hablado tú, no me acuerdo, Nati, Ujú. eh, me ha refrescado que cuando ha hablado Laura y ha explicado lo del proceso mental, me ha hecho como un flash, esos flashes tan buenos que nos dan a veces. Y cuando empecé con las prácticas somáticas, ya hace como medio añito o así, que descubrí todo este camino, he tenido en este tiempo una sensación como de peso real de esta parte de aquí, que no sé cómo llamarle, si cabeza, mente. Entonces me ha venido como ese flash de decir, jolines, es que realmente estamos desequilibrados, le hemos dado un valor a esto, que no sé cómo decirle, no quiero nombrarlo ahora. Y gracias, Laura, porque me has despertado ahí al decir, soy muy mental, que ese peso me estaba viniendo por algún motivo, ¿no? No es ningún dolor, es como un peso de aquí hacia arriba. Todo esto se despierta. Gracias.
Abril, ¿querés ir compartiendo vos? Sí, a mí me llamó la atención lo que dijiste, Nati, de poner la mente al servicio del cuerpo. También me pasó como cuando estaba leyendo el texto, o sea, ¿cómo sería que la mente gire en torno al cuerpo o que el cuerpo gire en torno a la mente? O sea, no logro como hacer la conexión ni imaginármelo tampoco. Así que quería, primero que nada eso, y después también quería compartirles que acá como presente en este momento me estoy dando cuenta de que hay como un hilo que hace un tiempo empecé a seguir, porque por ejemplo, no sé, el año pasado en la escuela empezamos a ver como un poco de anatomía, cosas así, y después dije, wow, o sea, empecé a ver todo eso, a estudiarlo también y me encantaba la profesora que tenía, también era como muy buena, entonces obviamente por ahí eso como que me incentivé un poco a ir a la clase con ganas, a prestar atención, y empecé como a descubrir la grandeza que hay en la creación del cuerpo. O sea, es como, wow, cuántas cosas mi cuerpo está haciendo ahora mismo que yo no soy consciente. Yo hablé de esto en un podcast porque también tengo un podcast y el primer episodio fue, o sea, justamente nada más ni nada menos que del cuerpo, porque fue como, wow, ok, yo ahora ya tengo como mi pensamiento en cuanto a todo lo que soy, de manera física, por así decirlo, y siento que con encuentros como estos los voy alimentando ese pensamiento, que fue una de las cosas que creo que puse en una de las encuestas. Quiero como llegar a ese crecimiento, por así decirlo, de pensamiento, quiero expandir. Y nada, siguiendo con esto lo del hilo, por ejemplo, hoy en clase también estuvimos hablando del sistema nervioso y bueno, un poco también como de lo que el cuerpo por ahí, cuando se dice que el cuerpo nos habla, yo siento que, ok, o sea, hay cosas que pasan acá, pero se manifiestan en el cuerpo, entonces no podemos decir que una cosa es el cuerpo y una cosa es la mente. Eso también fue algo que se me quedó, porque por ahí a lo mejor siento que se pueden separar o que normalmente los separamos porque vemos que en la mente está todo lo racional y en el cuerpo como todo lo que sentimos, lo que nos llegue más o lo que sentimos en el corazón, como todo lo perceptivo. Entonces es como que se puede separar, pero a la vez no, porque, o sea, están unidos, ¿no? Entonces, bueno, Me era encanta. eso. Y también anoté como algunas preguntas que, que me llegaron. Y eso es lo que decía Pau de nada, como de dejar que el cuerpo se vaya, de subir un brazo, o de qué hago cuando estoy sola. También justamente mañana voy como a una clase de danza barra contemporáneo, así como muy de improvisación, y es la segunda vez que voy a ir a algo así. Es como, wow, o sea, realmente está todo bonitado, qué justo. O sea, capaz, nada, no sé, cosas de la vida. ¿Será el famoso hilo rojo este? Me lo imagino así. Era eso. Gracias. Dale. André, te vi ahí levantar la mano, no sé si... Sí, como agregar algo a esta reflexión sobre los modos de funcionar de la mente, que a veces está más ligada, estamos más en actividades que tienen que ver con especulaciones del pasado, del futuro y cosas más abstractas y nos decimos mentales y pensamos que no tenemos cuerpo cuando en realidad si te está doliendo la panza, por ahí esas ideas van a ser distintas que si estás sonriendo eh, o, o te están haciendo un mimo. Y versus la mente como, bueno, abriendo un espacio para que incluya la percepción de las sensaciones, emociones, respuestas involuntarias. Entonces, como la mente absorta en especulaciones versus la mente que da lugar a la atención a las sensaciones. Y ese es un movimiento atencional. Me doy cuenta que mi atención está puesta en estos planos y mi atención, puedo llevar mi atención ahora a qué temperatura siento del piso donde están apoyados mis pies o de mis propios pies, y solo con nombrarlo sucede, creo, y esa capacidad de no perder movilidad atencional o una atención amplificada
se practica. Ah. Parte de las prácticas somáticas, digamos. Las prácticas somáticas se llaman somáticas porque más que mover al cuerpo, mueven la atención a un modo donde integran la percepción, gracias a nuestro sistema nervioso, de nuestra propia fisicalidad, del plano más material de nuestra fisicalidad. Entonces eso, como la mente puede tener distintas modalidades, puede funcionar de distintos modos, y nosotros podemos refinar el modo en que no trabaja solo en automático, en su modalidad más conocida sería. Gracias, Andrea. O sea, un comentario para aquellos que son como más nuevos en lo somático. Andrea hace técnica Alexander, puede ser, ¿no? Lo que dijiste, sí. Sí. Y es Entre una de todas las demás, esa es la que soy certificada, ponele. Buenísimo. Pero practico muchas, sí, me gusta. Bien. Les cuento eso, que hay técnicas somáticas que son de las primeras, las originales, o sea, no, originales no me gusta decir, pero son las primeras, ¿no? Las primeras y son muy conocidas: Alexander, Feldenkrais, Eutonía. Creo que había alguien de Eutonía en el grupo. Sí, creo que sí. No sé si está Sí. acá, pero sí había. Así que bueno, siempre el aporte de Andrea va a ser interesante porque está hablando de una técnica que conoce mucho. Sí. A mí me encanta como esto de, escucho atentamente a todas y automáticamente es como si habláramos un lenguaje que es distinto, o sea, pero por el nivel de profundidad que tiene. Y siento que el cuerpo es eso, es como esa profundidad, como esa base del océano donde vos empezás como a meterte con las prácticas, con la investigación, con el camino que cada uno haga. Porque escucho que a cada una que he ido escuchando y distintamente sepa mucho o poco del tema, es como que empieza este debate y este cuestionamiento y bueno, a ver, pará, pero si es esto o es esto, es como, amo esa profundidad que tiene el cuerpo y que tiene lo somático, ¿no? Que ni siquiera es enroscado, es un lenguaje como abstracto, al punto medio filosófico, pero que nos hace justamente esto, ¿no? Cuestionarnos, reflexionar. Alguien nombró desaprender. Empezar a decir, che, pero esto es cultural, es social o es algo que tengo que desaprender. Y ahí está la invitación también a lo somático, decir, bueno, ¿qué hay en eso de lo espontáneo? Me encanta como esa profundidad de cada uno que va contando. Hay un fragmento del texto de donde dice, a mí siempre me llamó la atención, cuando dice las formas que tenemos de no estar en el cuerpo, por ejemplo, la de tomar café, ¿no? Todas las que nos hemos inventado. Y fíjense, tomar café es un acto más cotidiano, totalmente automatizado, ¿no? Pero pensar en lo que nos produce, nos despierta, cuando el cuerpo probablemente lo que quiere es descansar, ¿no? Es como eso, ¿no? Ir en contra. Piensan en las bebidas, ¿cómo se llaman estas bebidas energéticas que tomamos cuando no damos más? Bueno, me parece muy interesante bueno, todo el libro, Ser Cuerpo, los dos libros, todo el tiempo están trayendo ejemplos de lo cotidiano, como mostrándonos nuestra cotidianidad desde otra perspectiva, ¿no? Bueno, ya hemos llegado a nuestra hora de cierre. Queremos ser, como le dijimos al comienzo, respetuosas. Nos encantaría seguir, pero tenemos vidas todos. Y ya tenemos mucha información, o sea, no sé si a ustedes han escrito o no, pero yo tengo un collage, básicamente. Mira. Creo Yo no que nada, Nati, te lo dejé todo sí, sin... yo necesito bajar y cerrar y chao, se acabó acá. Después vemos. Yo Sí, sí les quería decir que en el chat, bueno, dejaron unos mensajitos, algunas palabras, por ejemplo, la diferencia entre poner el cuerpo a pasar por el cuerpo, me parece muy interesante. Y también que creo alguien comentó que el horario en España es muy tarde, creo, ¿no? Creo que lo sí, hizo. alguien dijo algo. ¿Qué hora es allá?
¿Cómo, Dani? Te perdí, no te ¿Qué hora encuentro. es? Ah, Las 12:30 ah. Ah, Ay, Luisa, de la pero noche. con razón la copa de vino, mirá, tenés razón. claro. Casi un Era desayuno. momento. Voy a soñar. Vas a soñar con Bueno, todo bueno. esto ahora. Bueno, muchas gracias por estar acá. Ya saben, nos encontramos el próximo, dentro de 15 días. Y inviten a las personas que quieran participar. Les cuento que se anotaron más de 60, pero creo que hemos sido entre 20 y 25. Así que bueno, siempre está abierto el grupo para que sigamos conectados. Tal cual. Bueno, gracias. Sí, Que muchísimas tengan, gracias. que tengan buena noche. Gracias. Buena Buenas semana. noches, gracias por todo. Un gusto. Chau, chau.